Estamos ya en directo y vamos a compartir la palabra. Saludamos desde aquí a las iglesias de Colombia, nuestros hermanos queridos, el pastor Omar, su esposa, el pastor César Caleb, su esposa también. Y también damos gracias por las iglesias de Venezuela, oramos mucho por ellas. Sabemos las necesidades que hay en Venezuela y nos acordamos de la pastora Betty, del pastor Caleb, su esposa, y los mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y lo bendecimos a toda la iglesia en general. Y os compartía que ayer fue un tiempo grande, ¿no? Donde los varones tuvimos el privilegio de estar juntos, luego estuvimos también comiendo juntos, pero comimos dos veces. Comimos primero la palabra y luego comimos físicamente, amén. Mira cómo se ríen por ahí, ¿eh? Se comió un buen filete. Pero antes nos comimos un buen filete espiritual. Y ayer compartía que un versículo de Isaías 13:12 que dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y bueno, pues yo lo que compartía era que lo que Dios quiere para nosotros es que nuestro corazón sea de oro. Y no de un oro fino cualquiera, no cualquier oro, sino que seamos oro de Ofir, porque el oro de Ofir es especial, es un oro que no tiene tanta aleación, es más puro, se purifica en el fuego. Y no solamente quiere Dios que seamos hombres y mujeres de oro, sino de oro especial. Y ese oro especial se empleaba para la construcción del templo. Ese oro de Ofir era traído en grandes naves que eran maniobradas por marineros muy expertos en el mar, que afrontaban tormentas y todo tipo de peligros, para traer ese oro. Y con ese oro era con el que exclusivamente ese oro se construyó el templo de Salomón. Y es ese oro el que Dios quiere que tengamos nosotros en el corazón, que seamos hombres y mujeres de oro de Ofir, hombres y mujeres que seamos de un oro especial, donde como templos del Espíritu Santo Él pueda morar. Y el oro es una tipología de la santidad de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros brillemos y tengamos el mismo valor que ese oro de Ofir que levantó aquel templo y que era algo esplendoroso donde Dios venía con su presencia. Amén. Entonces, yo quiero, en base a esto que estaba diciendo ayer, yo quiero compartiros hoy algo. Y es algo que tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con nuestra valentía y tiene que ver con romper la rutina. Quiero que me acompañéis al libro de Mateo, capítulo 8. Al Evangelio de Mateo, capítulo 8. ¿Hay un amén ya por ahí? ¿A alguno le falta ese capítulo? ¿Le podemos prestar una Biblia? ¿Ya? Estefanía me mira como diciendo: ¿qué estás diciendo, pastor? Mateo 8, versículo 18. ¿Amén? Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate con esto. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, otro de sus discípulos, escucha bien, hemos visto primero un escriba y ahora dice un discípulo. Le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a explicar esto, vamos a tratar de entender qué quiso Jesús decirle a este tipo de personas. Uno era una persona normal, pero con un cargo, con un oficio, y el otro era un discípulo. Quedémonos con esto, que a veces lo leemos así muy deprisa y no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo ahí. Jesús estaba en ese momento dispuesto a cruzar el mar de Galilea hacia Capernaum. Capernaum, digamos que era un lugar logístico preferido de Jesús. Estaba en la otra orilla, tenía que cruzar el lago. Y ahora vemos aquí un hombre que es muy confiado, un escriba, se adelanta y le dice: Señor, yo voy a hacer un compromiso contigo. Yo te voy a seguir. Te voy a seguir todo el camino. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese compromiso cuando hemos dicho: Señor, te acepto como mi salvador personal? ¿Le hemos dicho eso?
pero se lo hemos dicho a la ligera. Vamos a verlo. Este hombre dijo, yo te voy a seguir todo el camino. Y el Señor le reta y le dice, oye, ¿tú sabes que eso conlleva un costo? ¿Tú sabes que seguirme a mí no es llegar y decir, Señor, yo te sigo, donde tú vayas yo voy? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un coste. ¿Tú eres consciente de lo que tú me estás diciendo? ¿Tú eres consciente de lo que tú tienes que hacer? ¿Que tienes que negarte a ti mismo? ¿Que tienes que negarte a tu yo? Tú fíjate que las zorras tienen sus guaridas, tienen sus cuevecitas donde ellas tienen su refugio, tienen su, digamos, su hogar. Pero yo no tengo donde recostar la cabeza y tú dices que me quieres seguir. Tú no sabes que yo no tengo un lugar propio, no tengo un hogar propio, que aunque yo descanse en hogares que me albergan y yo estoy todo el rato de aquí para allá. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en el Espíritu? Espiritualmente no le estaba diciendo solamente, no tenemos que ver la palabra como literalmente lo que está diciendo, sino qué nos está revelando ahí Jesús. Y lo que nos está revelando Jesús es que estaba diciendo, yo no tengo un lugar de reposo permanente. Yo no me quedo solamente en un sitio. Y vemos que primero se le está acercando un hombre que su oficio era escriba. ¿Qué era un escriba? Un escriba era un copista de lo que son las Escrituras. Las Escrituras antes no eran como nosotros, que ahora tenemos un libro donde hay dentro 66 libros. Antes eran rollos. Y para escribir un rollo, un escriba tenía que ser muy, muy minucioso. Tenía que hacerlo muy, muy especial, su escritura. Entonces, él contaba el número de letras, contaba las palabras y las escribía diciéndolas en voz alta. Mira lo que te digo. Antes no existían las fotocopiadoras. Entonces, ¿cómo es que la Biblia es tan exacta desde hace siglos, desde hace milenios? Porque el escriba hacía eso. Él cogía y decía, un escriba era un copista, decía 1, 2, espacio, 1, 2, 3, 4, espacio, y copiaba exactamente lo mismo, diciendo en voz alta, un escriba era un copista. Si él se equivocaba en una sola letra, ese rollo ya no valía. Entonces ese rollo lo que hacían era pasarlo a los niños para que aprendieran a leer. Pero cuando el rollo era exactamente igual, ¿qué hacían con ese rollo? Ese rollo lo guardaban. Siempre estaba ahí guardado. Y leían el que tenían a mano. Y como de lo que estaba hecho era tan frágil, ese rollo se estropeaba. Entonces, ¿qué hacían? Tiraban del otro y volvían a hacer una copia exactamente igual. Por eso cuando se descubrieron los escritos, los rollos del Mar Muerto, se quedaron asombrados porque tenían 500 años más antiguos que los que ellos tenían en ese momento en sus manos y no había ningún tipo de error. ¿Nos damos cuenta en cómo eran de delicados los escribas para escribir la palabra de Dios y cómo nos ha llegado a nosotros tan exacta? Entonces vemos que este escriba se acerca a él y Jesús le dice, mira, yo tengo que hacer una obra, yo no tengo dónde reposar y tú me estás diciendo, yo quiero venir conmigo, tú quieres venir conmigo, pero ¿tú estás dispuesto a pagar el precio? Tú tienes un buen oficio, en esta época tenías un buen oficio, pero ¿tú quieres ser mi seguidor? ¿Tú sabes que tienes que pagar un precio? ¿Y que yo en el mundo no tengo un lugar de reposo? Hay otro también que también tiene buenas intenciones y también quiere seguirle. Pero ya no es un levita, ya no es un hombre normal y corriente, por decirlo de alguna forma. Este es un discípulo, es alguien que está acompañando a Jesús. Que se supone que Jesús es un maestro y que se supone que como discípulo él quiere obedecer a su maestro. Y ahora llega y le dice el maestro, vale, sígueme. Y ahora dice el Señor, permíteme que vaya primero. ¿En quién está pensando en ese momento? Ahora piensa en ti.
Porque este hombre le está diciendo, mira, yo lo que quiero es que mientras que viva mi padre, yo quiero irme con mi padre. Yo quiero estar con mi padre, agradarme las fiestas en los últimos días que le queden de vida. Yo quiero disfrutar de él. Y luego, una vez que yo disfrute, vengo y lo que tú me mandes, Señor. Ya no decimos amén tan rápido, ¿verdad? No es fácil seguir a Jesús. Decimos muy precipitadamente, Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Pero primero déjame que me preocupe de mi marido. Primero déjame que me preocupe de mis hijos. Primero déjame que me preocupe de mi trabajo. Primero, Señor, déjame que me preocupe de mis estudios. Primero, Señor, déjame ¿qué? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Primero es buscar el reino de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo que es lo primero? Buscar lo nuestro. Y decimos, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras que yo vaya, que tú vayas. Pero primero lo mío, luego lo tuyo. Y de encima, lo más curioso aquí, lo más fuerte es que le llamamos Señor, mi dueño. Oye, tú cuando estás trabajando y tienes un jefe y te dice, oye, haz esto, tú le dices, ¿qué? No, yo hago lo que me da la gana. ¿A qué no lo dices? Y tú le estás diciendo, Señor, mi dueño, y él te está diciendo, tienes que hacer esto, y tú dices, no, primero lo mío. Y cuando lo mío esté completo, cuando tenga tiempo, yo haré lo tuyo. Y no nos damos cuenta de que Jesús es Dios y que Él tiene las prioridades. Y sus prioridades no son las nuestras. Él tiene un concepto completamente distinto de lo que es primero, completamente distinto a nosotros. Él tiene un concepto de lo que permanece, nosotros cosas que son pasajeras. Él tiene un concepto muy distinto a lo que nosotros tenemos. Si este hombre dice, Señor, dame permiso para enterrar a mi padre, tú piensas lo siguiente, ¿qué sería lo siguiente que le pediría? Señor, dame unas vacaciones porque tengo que visitar a mi familia. Entonces tienes que hacerlo, porque ya me diste permiso para ir a enterrar a mi padre, me tienes que dar permiso ahora para ir a visitar a mi familia. Porque es que mi familia está en la playa de la Cala Macarayeta, en Menorca, que es una de las mejores y más bellas playas, y yo quiero disfrutar, Señor. Un verdadero discípulo tiene la mente de Cristo, no tiene la mente suya ya. Ya no piensa igual que antes, ya no piensa en las cosas del mundo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16. Porque solo cuando verdaderamente tenemos nosotros como discípulos la mente de Cristo es cuando podemos comprender la mente de Él y las profundidades de Dios. ¿Entendemos esto? Pero para eso hay que tener la mente de Cristo, no la nuestra. Estoy diciendo con esto que tener la mente de Cristo significa que yo tengo que mantener mi sabiduría, tengo que mantenerme mi fuerza. No, no, para nada. Mira, en Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Entiendes ahora por qué estos dos varones no supieron lo que significa, ni entendieron seguir a Cristo? ¿Entiendes por qué muchas veces nosotros fracasamos? ¿Por qué llevamos 40 años repitiendo el primer día? Porque no tenemos la mente de Cristo, seguimos manteniendo nuestra mente y queremos, Señor, yo te seguiré donde tú quieras, pero primero lo mío. Primero mis ambiciones. Primero mi visión. Primero lo primero. Y luego cuando ya me quede un hueco, Señor, no te preocupes que yo te seguiré donde tú quieras. Hay muchos cristianos que creen que el cristianismo es una aventura. Es una experiencia donde, bueno, tienes quizás un cierto riesgo. De vez en cuando hay unos eventos inesperados, problemillas. Incluso puede haber peligro. Y creemos que es eso, la vida cristiana. Aventura. Por eso este hombre, este escriba, dice a la ligera, yo te voy a seguir donde tú quieras. Porque si tú te lo pasas bien, yo me lo voy a pasar bien contigo. Si tú lo pasas mal, bueno, me lo voy a pensar. Porque yo vengo a pasarlo bien, vengo a la aventura, yo no quiero problemas. Quiero ya bastantes problemas en la vida para complicármela más siguiéndote a ti.
Lo que yo quiero es seguirte, pero no correr riesgos. Una aventura. Pero mira una cosa, se supone que este escriba conocía las Escrituras, porque era su oficio, era su vida, él vivía de eso. De leer la Escritura, copiarla, leerla, copiarla, luego él conocía las Escrituras. Sin embargo, tenía los ojos velados, no sabía quién realmente tenía delante. No sabía cuál era su destino final, porque entonces no le hubiera dicho, donde tú vayas voy yo. Ahora sí lo decimos porque decimos, ¡buah! En cierto modo, como no le veo, pues... Pero en ese momento lo tienes delante y tú lo que no sabes es que donde él iba era Jerusalén. ¿Y por qué iba a Jerusalén? Porque allí iba a morir crucificado por los pecados de cada uno de nosotros. Ese hombre no sabía quién tenía delante, no sabía quién era el Mesías. Si tú lo hubieras tenido delante, ¿qué posición hubieras ocupado? Igual que el escriba. Y decimos, no, eso tendría que yo haberlo visto. Yo no lo digo a la ligera. Porque solamente cuando tú tienes el momento de una prueba, mira cómo te debilitas. Y luego, si tú estuvieras en la prueba de que tienes que dar la vida, a ver qué pasaría. Date cuenta que cuando venga Satanás, cuando venga la bestia, cuando venga el anticristo, antes dice que viene la apostasía. ¿Tú sabes lo que es apostatar? Los que valientemente dicen, amén, te seguiré donde tú vayas, Señor. Yo voy a dar la vida donde tú seas. Y cuando te ponen una pistola así a tu hijo y dicen, o renuncias a Cristo o lo mato. Ah, amigo, ¿qué harías? No es tan fácil. Estoy poniéndote un ejemplo muy drástico, pero que puede llegar a ocurrir. Yo cierta vez puse en Facebook un padre que delante de él mataron a sus 7 hijos para que renunciara a Cristo, y si no lo mataban, y los mataron. Y él dijo, pues ya me pueden matar a mí también, porque yo no voy a renunciar a mi Cristo. ¡Ole! ¡Amén! Ese es un varón de oro. Por eso no es tan fácil decir amén, porque ahora mismo estamos aquí sentados, hay libertad, podemos venir, nadie nos condiciona a que no, podemos salir a la calle, decir que somos cristianos, pero hay países donde tú no puedes decir que eres cristiano porque te matan. Tenemos el otro lado, un hombre que es un discípulo, alguien que sigue a Jesús, se supone que sigue a Jesús, por eso es discípulo, él es el maestro. Pero si hubiera entendido realmente esas palabras de Jesús, si hubiera entendido lo que él había dicho, si él hubiera tenido esa revelación de que lo que Jesús estaba diciendo, mira, tú no sabes lo que está diciendo, tú no sabes, porque yo vengo anunciando mi muerte. Y tú eres mi discípulo y todavía no lo entiendes, que vengo anunciando mi muerte, que yo estoy aquí para cumplir el propósito de mi Padre, para cumplir la voluntad de mi Padre, y yo he dicho varias veces ya que yo voy a la muerte. Lucas 9:44, por ejemplo. Lucas 9:44. Ya lo avisa aquí Jesús, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Mira, escucha bien que te entre dentro de tus oídos, porque a veces se nos queda en las orejas, pero no entra dentro. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mira, aquí lo está diciendo. Dice, pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no entendiesen. Y también preguntarle sobre esas palabras. Jesús lo estaba anunciando. Y seguro que este hombre estaba allí y había oído esto. Y sin embargo dice aquí que estaba velado, tenía un velo, no le permitía ver ni entender lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba avisando a los discípulos de que el Hijo del Hombre iba a sufrir, que no era que había venido a este mundo para triunfar como cualquier rey humano y que iba a estar montado en un caballo visitando ciudades y todo el mundo allí gritando. ¿Cómo estaba este discípulo? ¿Cómo estaban los otros? Ciegos, no entendían, no podían entender, no les había sido todavía revelado. Y eso ocurre aquí en la iglesia. Y cuando digo la iglesia no estoy diciendo aquí, yo digo aquí siempre casa espiritual. A la iglesia en general está ocurriendo eso. Muchos vienen, muchos se van, porque entienden que esto es una aventura. Hoy me enfado como los niños, ya no voy, ya
Nada, no quiero saber nada contigo, no voy, ahora me voy a otro sitio. ¿Pero a qué estamos jugando? Niños espirituales. Venimos, nos vamos, venimos, nos vamos. ¿Por qué? Porque esto es una aventura, esto no es un compromiso. Ahora siento, ahora no siento. Ahora no me gusta, ahora me gusta. ¿No entiendes que tú tienes que pagar un precio? A veces creemos que solamente con venir y cantar, con venir y oír una predicación, con participar en una actividad de la iglesia, ya con eso cumplimos el objetivo que Dios quiere para nosotros. El objetivo del reino. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú aceptaste a Cristo, ¿lo hiciste de corazón? Y dijiste, Señor, yo te voy a seguir donde tú vayas. Amén. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sigues tú a Cristo? ¿Con tus pensamientos? ¿Con tus expectativas? ¿Con tu mente? Porque si tú piensas así, lo estás haciendo en tus fuerzas. Lo estás haciendo como a mí me gusta que sea. Entonces la pregunta siguiente que te hago es, ¿cómo vas a responder al desafío que Dios te ponga si estás en tus fuerzas? Cuando tú dices, para mí Dios no es lo primero de mi vida, sino es el todo de mi vida. Qué bien suena eso, qué bien queda. ¿Pero entiendes quién es Jesús? ¿O eres como ese discípulo que lo tenía delante, pero déjame primero? Dice en Apocalipsis 1:11, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué entiendes ahí? Yo soy el primero y el último. ¿Pero qué entiendes ahí? Está diciendo ahí un ejemplo del abecedario griego. En el abecedario griego la primera letra es la alfa y la última es la omega. Es como decir nosotros en nuestro abecedario la letra A y la letra Z. Está diciendo que Él es todo ese abecedario. Desde el principio hasta el final, Él es todo. Él está diciendo yo soy el abecedario completo, es decir, yo soy todo completo. No podemos decir, mira, para mí Dios es la letra R. Y le estamos dando un lugar. Y desde la letra R hasta la letra A hay muchas letras. Es decir, tenemos muchas cosas. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro yo. Y Dios te está diciendo, no, estás muy equivocado. Yo soy el alfa, yo soy el completo de todo. A mí no me pongas un lugar, una letra ahí, la R, la S, la V. No. Yo soy el todo. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida? Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, Jesús es lo primero y lo último. Y si no es así, tiene que serlo en tu vida. En tu vida y en la vida de toda la iglesia. Porque si no practicamos esto, si solo entendemos nuestra forma de pensar, pero no la de Dios, estamos haciéndolo todo como una aventura. Yo te voy a seguir, pero las condiciones las pongo yo. ¿Cómo empieza un día normal y corriente en tu vida? Te levantas a las 5, a las 6 de la mañana, te vas a la ducha, te duchas, te tomas tu café, aprisa y corriendo, te vas corriendo, te montas en el autobús. Y luego por la noche, cuando estás acostado, estás listo para dormir, ya has acabado el día, todo se termina. Un día ha pasado. Pero la pregunta que yo te hago, ¿con quién? ¿Lo has pasado con Cristo desde que haces así por la mañana? Gracias, Señor, que he abierto los ojos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y te acuestas y dices, Señor, gracias por el descanso que me vas a dar, Señor, descanso en ti. Te levantas y te acuestas con Cristo. Muchos se ofenden porque todavía no tienen el concepto, no creen lo que significa Mateo 10:37. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y los que no son creyentes, cuando oyen esto, dicen, ¿pero qué clase de Dios tienes? Que te está diciendo que tú tienes que amar a Dios antes que a mi hijo, antes que a tu madre, antes que a tu padre. Oye, ¿por qué cuando dijo esto no se ofendieron los judíos?
Porque ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo Jesús, pero nosotros muchas veces somos muy cortitos y no lo entendemos. Jesús estaba diciendo, o se estaba refiriendo a la preferencia. ¿A quién prefieres tú más? ¿A tu madre, a tu padre, a tus hijos? ¿Más que a mí? ¿A quién prefieres más? Porque al que tú prefieras te va a obligar a abandonar al otro. Si tú prefieres antes a tu familia, antes que a Jesús, no estás entendiendo lo que es la divinidad de Jesús. Tampoco estás entendiendo los valores que exige sacrificar esa ley natural innata de nosotros. Porque por encima de esa ley natural está el amor a Dios. Primero amarás al Señor tu Dios y después a tu prójimo. Ese es el orden de Dios. Pero hay muchos que cuando vienen a Cristo, cuando vienen a la iglesia, lo hacen cuando están pasando una crisis, cuando están pasando por un momento difícil. Están buscando refugio. No lo encuentran físicamente en ningún lado. Bueno, pues a ver qué queda en lo espiritual. Y luego cuando superan esa crisis, si permanecen, porque muchos cuando reciben se cogen y se van, es cuando reconocen en su corazón que han venido buscando una esperanza, que se les realice un sueño, que se cumpla un propósito de su vida, pero que es algo suyo. Pero cuando van madurando y van permaneciendo en Cristo, se dan cuenta que eso significa que cada día tú tienes que sacrificar cosas. Eso es ser cristiano. El gran problema viene cuando al pasar por una prueba, Dios dice, no te voy a conceder tu deseo. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Hay muchos que se enfadan con Dios y abandonan y se van. ¿Por qué? Esto es un secreto entre nosotros. Porque ponemos condiciones a Dios. Fue como Jacob. Si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Te pongo la condición. Rejuego contigo, Dios. Si tú me bendices, yo te voy a seguir. Pero si no me bendices, Dios no existe. Caprichosos. Niños caprichosos, que no entendemos quién es el dueño y señor de nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué compromiso tienes con estar sentado en una silla cada domingo? ¿Qué compromiso tienes con venir, cantar alabanzas, tocar el teclado, la guitarra, un instrumento, cada domingo? No tienes ningún compromiso. Si no entiendes que no se trata de vivir tú, sino Él en ti. Y que lo que tú hagas, lo haces como para Cristo. Si no entiendes lo que no es hacer su voluntad, sino la tuya, estás perdiendo el tiempo. Porque en el reino de Dios dice primeramente que buscar en el reino, pero antes de eso dice hágase tu voluntad. Ser un ciudadano del reino es aquel que hace la voluntad del rey. Y cuando hace la voluntad del rey, se olvida de, Señor, te seguiré donde tú vayas, pero primero, esa palabra no existe en su vocabulario. Hay una gran diferencia. ¿Cuántos cristianos hay que se levantan temprano, a las 5 de la mañana, para ir a trabajar y viven, por ejemplo, aquí y tienen que trasladarse a la capital y tardan una hora de viaje, otra hora de vuelta, más luego el tener que trabajar y vienen cansados, regresan tarde? Y sin embargo, cuando tenemos que hacer un esfuerzo para Dios, decimos, primero, Señor, déjame descansar en la cama, y luego, si puedo levantarme, iré a adorarte y alabarte. Señor, hoy me voy a quedar en casa porque está lloviendo, o porque tengo unas décimas de fiebre, o porque tengo un cumpleaños. Oye, si tú estás trabajando, tú le vas a decir al jefe, jefe, mañana no vengo que tengo un cumpleaños y mañana no vengo. Pero a Dios, bueno, no importa.
Yo te voy a seguir, pero primero déjame celebrar, o primero déjame descansar, o primero déjame hacer lo que yo quiero, o primero... Tenemos que establecer una diferencia entre lo que es ser un cristiano y un admirador. Hay muchos que les gusta el fútbol y se abonan y son socios, pero hay otros que son simplemente son simpatizantes. Siguen a un equipo, simplemente porque simpatizan con ellos. Y los cristianos somos así. O pagamos un precio, o solamente somos simpatizantes, somos admiradores. Pero el cristiano que paga un precio, que oye la voz de su maestro y le dice, sígueme, lo deja todo. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Lo deja todo. Génesis 12:1, ¿recordáis a Abraham? Abraham le dijo al Señor, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Cuántos estaríamos dispuestos si el Señor nos dice, deja todo lo que tú tienes, sígueme porque te voy a mandar a tal sitio? En Marcos 2:14 dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué hizo? Dejó allí los tributos, dejó el banco, dejó todo y siguió a Jesús. En Lucas 5:11 dice, le trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe dejó todo y se fue. ¿Te estoy diciendo con esto que no, ahora mismo tienes que dejar tu casa, tu hogar, todo y marcharte para seguir a Cristo? No, cuidado, ni se me ocurre. Te estoy diciendo en las circunstancias de que Dios te demande algo que te va a costar mucho si estás dispuesto a dejarlo para seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo es acompañarle en todo momento, pero hay una condición para todos, una condición común. Seguir a Cristo no es ser simplemente un admirador de un equipo de fútbol. Es ser socio, tienes que pagar un precio, tienes que dejarlo todo. El que quiere seguir el llamado de Jesús tiene que estar dispuesto a eso, a dejarlo todo. ¿Sabes lo que significa la palabra todo? ¿O te queda alguna duda? Ahora, todo, te voy a hacer también una aclaración, se refiere a todo aquello que impide cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Entiendes ahora? Si lo que te está pidiendo Dios para que tú le sigas es algo que está impidiéndote, porque estás poniendo tus ojos en eso, es cuando Dios te está diciendo, déjalo, sígueme. Tienes un propósito que te he dado y tú tienes que cumplirlo. Y a veces el propósito no lo cumplimos porque está la familia, porque está el esposo, porque está la esposa, porque está el trabajo, porque está el ocio, porque están las vacaciones. Primero, lo mío, Señor. Por eso dice el Señor, si esos impedimentos te están siendo tropiezo para seguirme, quítatelos, déjalo, abandónalo. Abandona aquello que te está atando y que te impide realmente tener una vida de gozo y una vida de compañerismo conmigo. Por eso dice también en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, porque esa persona no es apto para el reino de Dios. ¿Tú te figuras a alguien que va arando y tiene que hacer un surco derecho y va mirando? Y cuando mira para atrás ve que ha empezado allí y está en aquella esquina. Si nosotros fuéramos gente de campo y tuviéramos que arar, seguro que no haríamos eso. Miraríamos hacia adelante para que el surco salga derecho. Por eso dice el Señor, si tú estás mirando hacia atrás, si estás mirando, si estás añorando, como hizo la mujer de Abraham, de Lot, miró hacia atrás, ¿qué hizo? Recordar las cosas que había dejado atrás. Cuando nosotros miramos adelante y de pronto miramos hacia atrás, ay Señor, yo añoro porque qué tiempos aquellos, cuando yo disfrutaba, cuando yo tenía, lo bien que me lo pasé en Cancún y ahora Señor, eso no vale para el Señor. Cuando está aquí diciendo que esa persona no es apta para el reino, no está diciendo yo la echo del reino, cuidado, no se refiere a eso, no se refiere a que tú vas a perder la salvación. Se refiere a que tú no vales para servir.
¿Cuánta gente quiere puestos, quiere cargos en la iglesia? Los puestos los dan aquí. Cuando vienes aquí y te da el ayuntamiento para poner un puesto de caramelos o lo que quieras. Los cargos, los políticos, los que no terminan en la cárcel. Pero en el reino de los cielos hay servidores. No hay puestos ni cargos. Aquí se viene a servir. Y lo que está diciendo el Señor, tú no estás capacitado para servir en el reino. Lo que nos hace aptos para entrar en el reino reside en la persona y en la obra del Señor Jesús, no en lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas lo haces por la fe en Cristo. ¿Sabes? Hay 4 obstáculos vitales en un discípulo. Y esos 4 lo vemos aquí, en estos 2 hombres. Primero, las comodidades materiales. Lo que yo tengo, lo que yo disfruto, oh Señor, me lo voy a perder. Otra cosa es el trabajo, la actividad que yo tengo, mi Dios. Me lleva tanto tiempo, mi Dios, que es que no tengo tiempo para ti. La familia, oh Señor, es que yo no puedo, tengo que estar con mis nietos, con mis hijos, con mi marido, con mi suegro. Y otra cosa son los amigos también. El cumplir con las amistades. Pero cuando nosotros entendemos que seguir a Cristo significa que Él reina sobre todo eso, que Él tiene que estar en nuestro corazón como rey sin ningún otro rival, que Dios tiene que ser el amor de nuestra vida y que Dios no comparte que tengamos más amores, que todas las lealtades que nosotros tengamos tienen que estar subordinadas a Él. Cuando entendemos esto, entonces podemos decir, Señor, yo te seguiré donde tú me digas. Donde tú vayas, yo voy. Porque yo estoy capacitado para renunciar a todo eso. ¿Qué hicieron estos 2 hombres? ¿Siguieron a Jesús? No. Abandonaron a Cristo por esa comodidad, por lo que tenían, por lo que ellos eran delante del mundo. Nos pasamos la vida abrazando cosas secundarias que le hacemos primarias. En el caso de ese hombre que quería enterrar a su padre, tenemos que pensar que la mayor honra en ese tiempo, en esa época para un hijo era enterrar a su padre. Eso era un gran privilegio, era un honor. En ese entierro, esa persona, el hijo, tenía que guardar un año de luto. Y en ese año él se separaba de todo tipo de actividad del pueblo, de alegrías, de fiestas. Yo no sé, para aquellos que vivimos en España, yo no sé de otros países, pero aquí yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño todavía, a los niños les vestían de luto, de negro, de cabeza a pies. No podías ir al cine, no podías ver la televisión, no podías juntarte con los amigos. Todo era porque tenías que guardar el luto por lo menos un año para tu familiar. Y Jesús está poniendo a este hombre entre la espada y la pared en cuanto al entierro de su padre. Tenía que tomar una decisión. O tú honras a tu padre que ya está muerto, o honras al que tiene vida eterna. Esa era la condición que le estaba poniendo Jesús. Dios no nos da la vida para vivir esta vida y ya está. A disfrutar. Mira a la persona que tienes a tu lado. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo. Cuando cerremos los ojitos y este tabernáculo se deshaga, cuando estemos allí, ya no hay ni papá, ni mamá, ni esposo, ni esposa, ni nada que te ate en este mundo. Dios no nos está dando la vida para tener una aventura religiosa. Dios nos da la vida primeramente para que le amemos, para que le adoremos, para que le sirvamos. Él dice que quiere un reino donde haya sacerdote y el principal oficio del sacerdote, ¿qué es? Ofrecer sacrificios. Y ese sacrificio hoy en día es de oración, sacrificio de intercesión. No tenemos que olvidar quién es Él, que Él es nuestro creador. Dice Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, no porque habéis visto todos los milagros, sino porque habéis sido repletos, habéis sido saciados de comer pan. Primero buscamos lo nuestro
Y cuando buscamos lo nuestro, hasta luego, Señor. Y hemos visto milagros, claro. ¿Quién de nosotros puede decir que nuestra vida no es un milagro? O que Dios no haya hecho un milagro en nuestra vida. Pero Jesús sabe cómo son nuestros corazones y sabe que le buscamos muchas veces por la necesidad. Porque cubra nuestra necesidad. Señor, primero cubre mi necesidad. Es decir, somos interesados. Nuestro interés está en recibir. Pero cuando dejamos de recibir, cuando viene ese problema, cuando viene ese gigante, ahí es donde demostramos verdaderamente cuál es nuestra madurez en Cristo. Mira, te voy a decir algo, que no te comas la cabeza. Entrar en el reino no es por vivir una vida cómoda. No es por vivir una vida de prosperidad. No es por vivir la superfe. Pablo dice algo en Hechos. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice? ¿Estás loco, Pablo? ¿Cómo dices eso? Si hoy en la iglesia se está predicando la superfe. Si hoy en la iglesia está diciendo no hay pobres, todos tenemos que ser prósperos. ¿Cómo está diciendo entonces Pablo aquí que para entrar en el reino de Dios tenemos que pasar por tribulaciones? ¿Esto es que se ha confundido o está confundido la iglesia hoy? Porque nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos por pactar. Haz un pacto con Dios. Pactos los hace Dios contigo, no tú con Él. No te equivoques. Por sembrar. Mira, yo sembré un día posta 1 euro en una maceta. Digo, será que me saldrá 1000. Todavía está el euro allí metido. No es por decretar, porque un decreto lo hace un rey. Ni tú, ni yo, ni ningún pastor es rey. Para decretar. Eso no es para nosotros los elegidos, los llamados. Eso es humanismo dentro de la iglesia. ¿Por qué entramos nosotros entonces en el reino de Dios? Cuando permanecemos en su palabra, cuando permanecemos en la fe y cuando pasamos muchas tribulaciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay ni un solo versículo que nos enseñe en la Biblia a pactar, a sembrar o a decretar. El otro día yo oí a una profeta que decía, hay un espíritu ahora mismo en el mundo que está el espíritu de Pitón y te enrolla el cuello y te ahoga. Y decía, y que se crean estas chorradas, estas tonterías, por favor. Y encima profeta, o el profeta que te empuja y te tira. Y terminas con un chichón aquí y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Poder de Dios, esto es que más tampar la cabeza. Déjame decirte algo que dice Jesús. No todo el que dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que solamente va a entrar en el reino de los cielos los hombres y mujeres de oro, pero de oro de Ofir. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre. Ese es el que entra en el reino de los cielos. Hoy decimos, Señor, primero yo tengo que ser próspero. Primero, Señor, no podemos llamar a Jesús Señor, ni al Padre Señor, ni al Espíritu Señor, si no hacemos su voluntad, la voluntad del Padre. Por eso muchos caen. ¿Por qué? Porque no entienden o porque no quieren compromisos. Quieren la vida fácil, romántica. La experiencia. Caen porque si alguno quiere venir a buscar a Cristo, la condición que es, tienes que renunciar a tu yo. Tienes que renunciar a primero, déjame que. Tienes que renunciar a planificar y que planifique Él. Tienes que renunciar a escoger y dejar que escoja Él. Tienes que renunciar a que tú eres el Señor es Él y el dueño de tu vida. Tienes que renunciar a todas las áreas de tu vida. Eso es renunciar a nuestro yo. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Tomando cada día la cruz. La cruz es un instrumento que es de muerte. Es un instrumento de dolor.
Y eso significa que tú voluntariamente estás escogiendo ser como Cristo, alguien que vivió pero también sufrió. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay veces que en tu propia familia tienes al enemigo. Hay otras veces que estás trabajando y tus compañeros se ríen de ti, te vituperan, te están faltando a tu respeto. Hay veces que te cuesta que las amistades te abandonen. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo acepté a Cristo, me quedé solo. Un día me encontré con una amiga y yo fui corriendo y le di un abrazo. ¿Qué tal? Ah, bien, ¿cuánto tiempo? ¿Y dónde estás? Pues mira, he conocido a Cristo, ahora soy cristiano. Ah, sí, bueno, adiós. Eso significa coger voluntariamente eso, escogerlo. De renunciar a esas comodidades de la vida para depender totalmente de Dios. Significa que tú te coges, te agarras verdaderamente de lo que es la vida. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida eterna. Significa que tú encuentras por fin la razón de por qué tú estás en este mundo, la razón de tu existencia. Significa también que tú crees que tienes un galardón eterno. A ti no te tienen que decir cosas bonitas a la oreja. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando viene el miedo, cuando viene la falta de fe, cuando viene no creer completamente, entonces ¿qué hacemos? Retrocedemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida que entendamos lo que significa que te está demandando llevar la cruz en todo momento. El mismo Jesús, que es el Mesías, Dios hecho carne, es el que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere acompañarme, si alguno quiere venir conmigo. Eso significa que ni tú ni yo, ninguno de nosotros estamos excusados ni exceptuados de cumplir esa condición. La condición para todos es, si tú quieres venir conmigo, y te pone la condición Él. No olvides las palabras del discípulo, permíteme que vaya yo primero. No seamos así. Por eso cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que es el reino, no lo que se predica por ahí muchas veces en cuanto al reino. El reino no es sacarte la cartera y eso es el reino. Cuando tú entiendes verdaderamente lo que significa que Dios es el Rey, que Dios es el Señor, que es el dueño de tu vida, cuando tú has entendido a quién vas a seguir en realidad, tú no vas a dejar que en tu mente exista esa palabra, déjame a mí primero, déjame, Señor, primero. La palabra primero se te quita, se te borra de tu mente. Y aparece esa palabra primero para buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todas las demás cosas, dice. Por eso, ¿qué ocurre? Que nosotros ponemos primero el carro y detrás el burro. Primero ponemos el carro, ponemos las condiciones y después ponemos al Señor. Y no quiero con esto, perdonadme, no quiero decir que sea un burro, ¿eh? Es un ejemplo que he puesto, Dios sabe que no es así. No nos confundamos poniendo nosotros el tiempo. ¿Cuándo? Nosotros ponemos nuestros cronos, pero Dios pone su kairos. Y su kairos no son nuestros tiempos, no son nuestros cronos. Él no tiene reloj. Los kairos son los tiempos de Dios para cada uno de nosotros y Él tiene su kairos para nosotros, su tiempo. Y en su tiempo no hay límites. No le digas a Dios primero, no le pongas tú los límites. A aquel que es el soberano, que es el rey. Vete tú aquí a España al rey Felipe y le dices, mañana, aquí a las 4 de la mañana te espero porque vamos a hacer tú y yo una cosa. Anda, díselo. Pero si Él te dice, mañana a las 4 de la mañana tú estás aquí, tú estás. Y es un hombre. Mira, no te centres solamente en tus problemas, no pierdas el tiempo con tus problemas, en tus luchas. Céntrate en lo que es la obra de Dios en tu vida. Céntrate en ese propósito que Dios te ha dado en tu vida. Y es ese propósito por el que cada uno de nosotros, cada uno tenemos un propósito y vamos a rendir cuentas al Rey.
Y un día nos va a preguntar, oye, ¿te acuerdas que yo? Sí, pero Señor, acuérdate que primero no pretendas que Dios entre en tus tiempos. Busca tú cómo te metes en el tiempo de Dios, porque eso es hacer su voluntad. Jesús durante su ministerio fue perseguido, fue vituperado, fue abandonado por sus hermanos, pero no se puso a lloriquear al Padre. Mira, Señor, lo que me han hecho mis hermanos. Mira, Señor, que me han insultado. Mira, Señor, lo que me han hecho. Porque él sabía que su tiempo en la tierra tenía que cumplir el tiempo de Dios. Porque él tenía que cumplir un propósito. Y él lo cumplió hasta el final. Voy a terminar. En Juan 4:31. Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué pregunta te voy a hacer? Aquela ya sabes cuál es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es tu comida? ¿Vas a hacer todo lo posible para llegar hasta el final? Jesús estaba interesado en salvar a los hombres, era su propósito. Hombres y mujeres de pecado. Él quería darle el agua de vida, pero no cualquier vida, vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿en qué estamos interesados nosotros? ¿En qué clase de agua estamos nosotros interesados? Jesús desea con todo su corazón que estemos en su tiempo. Si no estamos en su tiempo, porque este sistema, este mundo nos domina. Y en ese dominio está lo que nosotros queremos primero. Muchos dicen, es que soy muy joven todavía. Más adelante, Señor. Primero déjame que tenga madurez en mis años para tomar una decisión de seguirte. Otros al contrario dicen, Señor, cuando me jubile, que tengo todo el tiempo del mundo, que ya no tengo que trabajar, que no tengo que madrugar. Señor, yo haré lo que tú quieras, pero déjame primero que llegue la jubilación. ¿Y tú cómo sabes que vas a llegar? ¿Qué estamos diciendo de verdad? Y sinceramente, ¿qué estamos diciendo? Señor, yo te voy a dar el tiempo que me sobra. Si lo quieres bien y si no, es lo que hay. Así estamos tratando a Dios. Te doy el tiempo que me sobra, te doy lo que me sobra. Señor, tú vas a entrar en mi tiempo. Qué gran error. Ojalá que Dios nos ministre a través de esta palabra para que podamos entender que todo lo que hagamos, lo hagamos en su kairos y no en nuestro cronos. En su tiempo y no en el nuestro, que hagamos su voluntad y no la nuestra, que primero es Él y luego nosotros. Amén, amén. Amén. Dos preguntas y ya he terminado. ¿Para qué te trajo Dios a su reino? ¿Estás usando tu vida para la obra del reino? Ahí dejo que la contestes tú. Señor y Padre, yo te di gracias por esta palabra, Señor. Padre, que seamos conscientes, Señor, de lo que significa estar en tu reino, tanto que se predica ahora del reino. Y que entendamos que el reino, primeramente, Señor, es hacer tu voluntad. Eso es lo primordial para nosotros. Hacer tu voluntad. Ese es el orden tuyo. Señor, que rompamos todo aquello, mi Dios, que sea hacer nuestra voluntad primero. Y luego, si tengo tiempo, si tengo ganas, o si tengo los medios, entonces, Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Pero, Señor, en tu reino así no funcionan las cosas. En tu reino dice que si yo amo, yo prefiero a mi padre o a mi madre, o prefiero a mi marido o a mi mujer, o prefiero a mis hijos antes que a ti, Señor. Tú dices en tu palabra que no se pueden servir a dos señores a la vez, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Se preferirá a uno más que al otro. Y, Señor, tú no quieres que nosotros prefiramos, tú no quieres que nosotros tengamos amantes. Tú no quieres, Señor, que en nuestro corazón esté algo que ocupa tu lugar, mi Dios. Tenemos que tener un corazón limpio.
donde tú seas el Señor de todo, que desde el centro de nuestro corazón tú gobiernes todo y donde estemos dispuestos, Señor, a morir cada día, a renunciar al yo, a renunciar a las cosas que yo quiero primero y ponerte a ti, Señor, en todo, como Señor, como dueño, como creador, como rey, como padre, como tantas cosas, Señor. Padre, ayúdanos con esta palabra a entenderla, Señor, pero no solamente a entenderla, sino a que la podamos vivir. Gracias, Padre, por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.